Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño video vamos a ver cómo potenciar a su personaje. Esto igual lo vi un poco con la guía de nuevos jugadores, con tema de reacciones, etcétera. Pero igual creo que me faltó hablar un poco de los artefactos, talentos y bueno, las Hey, there's consonancias. something Entonces vamos strange a over there. hablar un Come poco de on, eso. let's take a look. Y bueno, cómo sacar el máximo potencial a su personaje. Oh, El heavy. tema de la probabilidad crítica, el daño crítico y los talentos, además del arma. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos mucho daño crítico, perdemos poca probabilidad, no podemos llegar a pegar tanto daño. Esto se suele en lo que es quitar con el tema de los arqueros, porque, por ejemplo, un arquero puede tener probabilidad crítica, por ejemplo, 30% y el daño crítico de 200, que si este le pega el golpe a la cabeza, siempre le va a dar ese daño crítico. Pero con los otros personajes que no sean de arco, o que por ejemplo el personaje no se use para lo que es pegar en These ataques bombs, cargados, so heavy. no va a suceder bien. Entonces esto es muy importante. Lo mejor es siempre tener la probabilidad de crítica mínimo al 40 o 50 para poder siempre aplicar este daño crítico, que es muy importante. También siempre tener un balance, no tener mucho probabilidad de crítico pero muy poco daño crítico. Esto siempre es muy importante ir Where are balanceándolo con el tema de los you? objetos para así nuestro daño funcione de la mejor manera. También muy importante, como les dije antes, los talentos es súper importante tenerlos bien subidos. Esto también depende del personaje. En este caso, Klee es mucho de básico, entonces yo me fui primero por el básico y ya luego me fui por la ulti. Y ahora estoy con lo que es la E. Lo estándar de los talentos es al 6, pero es muy importante ir subiéndolos conforme vamos subiendo nuestro personaje, porque esto va a amplificar mucho nuestro daño. Por ejemplo, con Click yo le tengo doble corona, que es, o sea, la corona es luego del nivel 9 subirlo y pide un objeto especial. Y como vieron el video de los jefes, gracias a esto, y no solo a las armas, artefactos, etcétera, sino también a los talentos, puede matarlos de una forma más eficaz. Luego también el arma muy importante, a la hora de potenciar nuestro personaje. Esto ya depende mucho del personaje que le queramos buscar, etcétera, o que le queramos colocar. Por ejemplo, no es lo mismo colocarle un libro de estos, por ejemplo, a un personaje como Bárbara, que es mucho para cobrar, ocupa vida, etcétera. A, por ejemplo, ponerse a Click, que ella ocupa más de un libro que le dé probabilidad crítica o daño crítico, etcétera. Pero sí es muy importante. Esto igual, todo esto yo siempre se lo recomiendo estar buscando en Inter. Hay muchas páginas que ayudan, dan una buena guía para este tema. Igual si en caso de que no tengan mucha idea, alguna de las guías que yo tengo pueden ayudarle en caso de que algunos de sus personajes no tengan mucha idea de cómo ir manejándolo, pero de igual manera es muy importante el arma. Pero sí, estas cosas de lo que es la probabilidad crítica, daño crítico, muy importante saberla. Y también lo de los talentos es importantísimo porque muchas veces lo que pasa es que la gente tiene los artefactos y el arma, e incluso la probabilidad crítica altísima y todo, pero los talentos los tienen muy bajos. Y esto de verdad vale mucho. Bueno, gente, ahora vamos con lo que son los artefactos. Esto es muy importante a la hora de amplificar nuestro daño. Recordemos que los artefactos hay varias formas de conseguirlos. Lo primero es con monstruos del mundo, los cuales siempre se llegan a conseguir artefactos pequeñitos, de los primeros de color verde e incluso azul. Y ya luego los otros que pueden estar en jefes, por ejemplo, el que es el gladiador, el delegado y el de orquesta, por ejemplo. Y ya estarían los que son ya más fijos, porque estos tienen cierto. Bueno, me faltó ver Berserker también. Tienen cierta probabilidad de salir en estos jefes. Ya estarían los que son ya más fijos, que serían los de los distintos dominios que hay en el mapa. Estos se suelen desbloquear a lo que es el nivel 59, los cuales ya nos dan lo que es el set de artefactos ya del dominio en específico. En este caso, nos da lo que es el Furial Trueno, que este da 2 piezas de bono de daño electro, y 4 piezas aumenta el daño sobrecarga, electrocargado y superconductor el 40%, y el otro, el domador de truenos, que aumenta 2 piezas de resistencia electro y 4 piezas aumenta el daño electro contra los enemigos afectados un 35%. Cada uno de estos dominios, recordemos, trae distintas bonificaciones
Algunas es para lo que es el daño, otras para, por ejemplo, esta que 4 piezas baja resistencia se aumenta el daño del dominio. Esta, por ejemplo, que aumenta las curaciones. Esta, por ejemplo, que aumenta el daño pyro. Esta también de 4 piezas. Esta, por ejemplo, de acá, que aumenta el daño G 2 piezas. Esta también que, por ejemplo, 2 piezas aumenta el escudo y 4 piezas aumenta lo que es el daño cuando tiene este mismo. Como ven, hay mucha variedad de objetos y cada una de estas va a ir dependiendo de cómo sea su personaje y el elemento. Por ejemplo, a Klee le va muy bien el set de Bruja Carmesí, porque 2 piezas da bono de daño pyro y 4 piezas aumenta el daño sobrecargado, quemadura en 40%, y el vaporizador derretido, que son reacciones elementales de este elemento, que es muy importante, el cual serían vaporización sería con hidro, que sería agua, y derretido con hielo. Esto es muy importante, ya que va a aumentar encima el daño de fuego y va a aumentar el daño de estas reacciones elementales. Además de que el uso de una habilidad elemental aumenta los efectos del conjunto de 2 piezas en un 50%. Bastante bien. Como ven, este set va muy bien con Klee, pero también hay personajes que, por ejemplo, Amber, que en este caso, por ejemplo, no es el mismo tipo de arma. Eso también es muy importante, que en este caso no es catalizador, sino es arco. Le va mejor otro tipo de artefactos, como por ejemplo el de orquesta, que se consigue, como vimos antes, en jefes, etcétera, que hace que aumente el daño del ataque encargado un 35%. Esto es muy importante también porque hay personajes que, a pesar de que sean de fuego, hay distintas set de artefactos que le pueden ir mejor. Por ejemplo, Bennett es un personaje el cual se puede llevar también como este tipo, pero al ser mucho de utilidad por la ultimate, la cual potencia el daño y cura a la vez. Un set, por ejemplo, de nobleza, que aumenta lo que es 4 piezas después de lanzar la ultimate, aumenta el ataque de los miembros del equipo, es muy buena porque aumenta el daño del equipo más la ultimate. Entonces, es muy dependiente también del personaje y el tipo del arma también. Pero también una cosa muy importante es el tipo de personaje que es, porque por ejemplo Amber y Clean mucho de daño, eso ya muy fijo, que vamos a buscarle daño. Pero por ejemplo Bennett, que sus habilidades también tienen algo de daño, pero por ejemplo la última, que es mucha utilidad, hay que ver si quizás llevarle algo como esto para funcionar. En este caso, como es Bennett, y como su habilidad elemental, el ultimate, digamos, la habilidad más fuerte, es muy buena potenciar lo que es el daño y bueno, el daño general con la habilidad y con el set, este le iría muy bien. Entonces también depende mucho del personaje. Por ejemplo, Bárbara, hay un set que da lo que es daño de hidro, pero siendo Bárbara como son las habilidades, el set de doncella la va a funcionar mejor porque aumenta las curaciones y el combo es el personaje. Diona, por ejemplo, también es una que da curaciones, que se puede llevar también de esta manera por cómo son las habilidades. Y así como muchos personajes, por ejemplo, Sakarosa es muy buena llevarla con el set de sombra verde, porque esta va a ser que baje resistencias. Pero por ejemplo Shao, que también es otro de Anemo, este no es muy bueno llevar 4 piezas de Anemo, porque él no cuenta primero con Torbellino y le baja resistencias no le va a funcionar tan bien como por ejemplo si llevamos con Sakarosa. En este caso se lleva de Gladiador y de Sombra Verde. Eso también es muy importante. Yo lo que más recomiendo es, bueno, primero si tienen algún personaje y no saben cómo armarlo, pueden fijarse en el canalcito que yo tengo. En la descripción yo les puedo dar una lista que yo he hecho sobre los personajes que les he hecho guía que tengo yo a mano. Y si no, también les puedo dejar algunas páginas o personas que también hacen guías, los cuales les pueden orientar un poco a hacer estos conjuntos de artefactos. Pero generalmente se va muy intuitivo por el tipo de elemento que es el personaje. Entonces, por ejemplo, como vi antes, este set de Bruja Carmesí, usted ve los bonos y etcétera que dan. Entonces, usted, por ejemplo, quiere subir a Diluc, o por ejemplo, Klee, un set de este serviría muy bueno. Entonces, es mucho a veces de un poco de leer un poco lo que es el set de artefactos y ver cómo va, pero también hay que
ver un poco cómo es el personaje, porque hay algunos que, por ejemplo, Razor, le he visto que no se lleva totalmente electro como podría ser, a pesar de que él es de este elemento. Entonces hay que también investigar un poquito y ver cómo son las habilidades de este. Entonces, también algo muy importante, además de tener un buen set que sabe ver cómo es el personaje, muy importante tener un buen balance en lo que son los artefactos, ya en lo que es interno en la mejora. Les voy a dejar lo que es una imagen la cual va a explicar qué contiene cada uno de estos artefactos, porque recordemos que eh, a partir de estos tres puede variar mucho lo que nos toque. Aquí nos puede tocar ataque o recarga, aquí nos puede tocar otro tipo de cosas y aquí también. Entonces les voy a dejar. Lo que siempre son fijos son la flor, que siempre dar vida aquí principal, y la pluma siempre dar ataque. Entonces estos son los que suelen cambiar, igual con la foto que les voy a poner. Van a ver bien cómo va cambiando eso, de qué tipo me puede tocar acá o aquí que me puede tocar, etcétera. Y ya metiéndolo, o sea, que no es el daño, ya personaje con daño siempre se le va a buscar un balance, como vimos antes, de daño crítico y probable crítica en lo que es los artefactos. Esto para mantener nuestro daño. En caso de que sea un personaje, por ejemplo, de curaciones como Bárbara, se le va a buscar la estadística o las cosas que hagan que se mejore esta curación. Por ejemplo, Bárbara, la vida hace que se mejore las curaciones, entonces se le busca lo que es este tipo de curaciones para ir buscando. Aquí, por ejemplo, vida, por ejemplo, puede salir acá. Entonces, vida sirve un montón porque hace que potencie la curación. Acá, por ejemplo, más vida también potencia más lo que es la curación o etcétera. Y aquí, por ejemplo, usted le busca el bono de curación para aumentar más esta. Ya metiéndolo que no es un personaje de daño, ya vamos buscando lo que es daño crítico, probabilidad crítica. Muy importante ir balanceándolo en estas para ir ya acomodando como vimos antes. Acá se suele buscar siempre lo que es ataque para potenciar aún más su daño, y acá siempre es una bono una copa, un cáliz, la cual bonifique nuestro daño de tipo de nuestro elemento. En este caso Amber de Pyro, entonces vamos a buscar una copita de estas que nos dé lo que es el bono de ese elemento. Por ejemplo, aquí Shinkyu yo lo tengo con bono de daño hidro porque es de ese tipo de elemento de agua. Shao, por ejemplo, es de tipo de elemento de viento, entonces se le pone así. Generalmente aquí siempre es así, un bono del tipo de elemento, porque esto hace que potencie más ese daño. Y luego acá se le va a buscar daño crítico, probabilidad crítica, dependiendo cómo lo vamos balanceando, como vimos antes. Si tenemos mucho daño crítico por todo esto, por los mini stats, se le va a buscar probabilidad crítica. Si tenemos mucho eh, lo que es probabilidad crítica, se le va a buscar daño crítico acá para compensar todo esto que tenemos. Entonces, como vemos, es un balance, como vimos antes, que es siempre un balance en esto, porque estos personajes, por ejemplo, en este caso los arqueros, no hay que tener mucha probabilidad, que igual es bueno porque hay enemigos que no tienen esa particularidad que tienen los arqueros, de que usted le pega en la cabeza y siempre aplicar este daño crítico. Entonces muy importante, pero generalmente los arqueros no se prioriza tanto. Pero en otros personajes, por ejemplo, los de catalizador, los de lanzas y la espada, por ejemplo, sí es muy importante tener este balance por la crítica, porque no tenemos forma de lo que es apuntar para darle siempre a la cabeza y tener este daño de crítico siempre fijo. Entonces muy importante es tener la probabilidad siempre en estos tipos de personajes, y en los arqueros también está bien, pero no es muy importante por el tema de cómo son, pero igual es bueno saberlo. Y bueno, como les dije, eso es lo importante de los equipos. Recordemos, muy importante saber el elemento que es nuestro personaje para el tema de las reacciones elementales. Y también, bueno, por lo de la consonancia. Entonces, en este caso, usar a Klee de ejemplo. Podemos aquí poner a cualquier otro de Pyro que sea muy de llevarlo main de pez. Por ejemplo, aquí Dilo, Janfei, Amber, por ejemplo, o otro, por ejemplo, hasta le diría Xinjiang o Hutao, por ejemplo. Y bueno, recordemos la distribución que se suele llevar en los equipos locales: de main DPS, un sub DPS,
un healer y un personaje de utilidad. En este caso este equipo muy bueno porque Chinkyu iría de sub DPS, que es de agua, entonces nos estaría ayudando como por iniciación. Recordemos que encima la ulti de Chinkyu la podemos cambiar, o sea, tiramos la ulti, podemos cambiar a Clean, entonces estaríamos haciendo vaporizado continuo. Diona sería muy buena porque nos estaría dando curación y encima el área ella de la ultimate nos estaría dando posibilidades de hacer red derretido, otra bonificación de daño para Clee, y Sakarosa estaría muy buena para hacer control de masas y bajar resistencia del elemento por el tema del set de artefactos que baja resistencia. Pegamos fuego, pegamos Sakarosa la habilidad, bajamos resistencia del elemento. Entonces un equipo como este es muy muy bueno. Aquí incluso podemos cambiar a Bennett para que nos dé la consonancia de Pyro, de más ataque. Encima Bennett, si lo llamamos por ejemplo con el set de nobleza, después de tirar la ulti vamos a hacer más daño. Y encima la ulti de él va a hacer más daño todavía. Entonces un equipo bastante bueno también. Pero como ven, generalmente los equipos se basan en esto. Y también dependen de que lleve usted de personaje principal. Si por ejemplo usted aquí lleva uno de Geo, pues por ejemplo, vamos a poner aquí algunas cositas. Vamos a poner aquí. I want to help. Gonna be epic. Don't disappoint me. Vamos a ver aquí rápido. Just sharpen my Ya, por ejemplo acá. Los Geo tienen una particularidad que es que ellos no tienen reacciones elementales como por ejemplo podría ser Pyro. Entonces, ¿qué sería bueno con por ejemplo un Geo? Llevar 2 de Geo, porque esto hace que aumente la protección del escudo y hagamos más daño cuando tenemos escudos. Entonces por ejemplo aquí sería bueno, por ejemplo Novelin y Juan, ya depende de cada uno si la quieren llevar de main DPS o sub DPS. Vamos a cambiar aquí el rol y podríamos aquí, como vemos, colocar ya sea a un healer y a alguien que nos dé utilidad. Algo muy bueno que tienen por ejemplo este tipo de personajes de Geo es que al tener mucha creación de escudo, por ejemplo Noel, no suelen necesitar mucho lo que es llevar healer por el tema del escudo y casi no reciben daño. Entonces aquí se puede llevar por ejemplo 2 de Pyro para amplificar más el daño con la consonancia, y encima personajes como por ejemplo N, que la ulti va a hacer que pegamos más después, y por ejemplo Xianglin, que aunque cambiamos de presión vamos a ir pegando, va a ser bastante bueno. También obviamente depende, por ejemplo, si aquí en lugar de llevar alguno de Geo, vamos a llevar, por ejemplo alguno de agua, que es yo, Tartaglia. Es bueno llevarle algo que complemente bien a él, por ejemplo, alguno de fuego para hacer vaporizado, que eso también va a ser multiplicado daño contra los enemigos. Y podemos llevar, por ejemplo, alguno de Anemo para bajar resistencias. Y algo así por el estilo. Podríamos llevar, qué sé yo, al main DPS que sería Tartaglia, un sub DPS por ejemplo como Yan Fei, o otro por el estilo, o Xinjiang por ejemplo. Bennett estaría bien para dar lo que es curación, encima sería consonancia y todo el tema de lo de la ultimate de él. Y por ejemplo Sakaros estaría bien para bajar resistencias. Como ven, en muchos equipos casi siempre se lleva lo que es este tipo de organización. Hay otros que por ejemplo es diferente. Por ejemplo aquí Jin, en este caso, en este equipo de Xiao es muy importante llevarle. Entonces haremos para tener más rápido la ulti y bajar coste de aguante, etcétera. Entonces en este caso Jin es muy bueno porque hace la consonancia, y Jin tiene la particularidad de que puede pegar y curar a la vez. Entonces en este caso, cuando se usan personajes como por ejemplo Jin, en este caso, en este equipo, puedo prescindir de llevar healer y puedo llevar a otras cosas, por ejemplo doble pyro para hacer más daño, etcétera. O simplemente llevar a alguien que me escudo o me potencie el daño y ya, porque ya realmente lo que es curación ya la tengo. Ya la tengo lo que es completa por el tema de cómo es este personaje en este caso. Pero como ven, siempre es así: un DPS, un sub DPS, un healer y una utilidad. Que esto no necesariamente tiene que ser un Anemo, puede ser un Geo también, que nos dé escudos, como ponemos Zhongli.
O por ejemplo alguno que también, pues, por ejemplo Albedo, que creo que también puede llegar a bajar un toque de resistencias, etcétera. Entonces ahí les dejo el dato y el cómo. Esto sería todo. Creo que les expliqué de la mejor manera todo lo que tiene que ver con el personaje y etcétera. Espero les haya gustado. Como saben, les voy a dejar en la descripción las páginas para buscar los personajes, etcétera, por aquello que no tengan mucho conocimiento. Y si tienen alguna duda o se les confundo algo, me dicen y con mucho gusto les ayudo. Eso sería todo, pura vida.